Los acantilados del Algarve son como un rompeolas del Atlántico, dique pétreo coloreado de azul celeste y viento. Firme cresta del tiempo, sus costas recortadas nos anuncian el paso a una tierra fértil volcada hacia el mar. Desde las costas portuguesas se divisó un mundo insospechado y dividido, uno hacia el sur y el otro hacia el oeste, tras cruzar el océano Atlántico. Un hilo invisible que unió el extremo oriente con los confines del occidente peninsular. En el Algarve, el legado andalusí no se percibe a través de grandes yacimientos arqueológicos o acontecimientos militares. Este lo encontramos a través de aquellos que siempre han permanecido aquí. Los contactos con Oriente no son comenzados en el año 711, y nosotros tenemos aquí en Mértola, por ejemplo, mosaicos de la llamada época bizantina que no fueron hechos aquí, ni fueron realizados por artistas locales, o por lo menos, si fueron hechos aquí, los hicieron artesanos venidos de Oriente. Y aquí, lo que el proceso de islamización viene a enfatizar y a dar sentido, es precisamente esa importancia de Oriente, que es una importancia cada vez más presente en nuestras ciudades, en su patrimonio y a lo que la historia va unida. Pero esta historia, generalmente escrita en términos de invasión, hoy es revisada por voces que la cuestionan. En realidad, ¿se produjo un proceso de continuidad o de ruptura? Hay invasión, o sea, pero eso no tiene nada a ver con el fenómeno de la islamización. Es otra cosa. Hay siempre habido guerras, y vai haber, lá estamos esperando, guerras habrá sempre, violências brutais, pero isso não tem nada a ver com os grandes cambios de religiões, de civilizações, de cultura. Isso tem a ver com o que se passa fora das batalhas e dos militares. Os militares nunca trazem história, só lo matam. Desde ese punto de vista, el 711 marca un cambio, pero no es propiamente una invasión. Porque al contrario de lo que pertenece al saber común, se conoce hoy que los ejércitos medievales eran unidades relativamente reducidas. No eran grandes ejércitos. Eran cuerpos militares de dimensiones reducidas, es decir, los grandes ejércitos medievales llegaban en la mejor de las hipótesis a los 10.000 hombres. Son procesos de cambio que implican grandes contradicciones en el seno de la sociedad, grandes problemas desde el punto de vista social e intervenciones militares seguramente también. Pero lo que es importante percibir aquí es que hay un enorme periodo cultural y local que se mantiene y que va incorporando elementos externos que se van orientalizando. La lengua árabe se vuelve mayoritaria, y si no se vuelve mayoritaria, es por lo menos la lengua del comercio y la lengua de los hombres cultos de la época. Y esa especie de cambio que se produce en la sociedad es lo que nos importa explicar, y es a través de la arqueología como llegamos a ella. Llama la atención cómo esta línea continua que es el Mediterráneo español y portugués apenas admita diferencias, a pesar de determinadas fronteras que marcan el espacio ibérico, un espacio común compartido y hermanado a lo largo de la historia andalusí. En el sur, en las zonas portuarias, portanto, há comunidades que lá hemos encontrado, em arqueologia hemos encontrado e comprovado sua existência, comunidades de cristianos que não eram católicos. Por isso também entendemos melhor porque a reconquista tentada do Império Bizantino não é ligado aqui ao extremo ocidental. Se ha parado algures en la costa malagueña más arriba porque não há llegado aqui. Aqui havia hostilidade dos próprios cristianos contra Bizâncio, que eram os monofisitas, uma comunidade de gentes, de cristianos, que não queriam em la Trindade. Portanto, essa comunidade é mais ou menos bem adaptada e ligada ao grande comércio oriental. Isto dá um pouco as mostras do interesse económico, por um lado, e del sincretismo, ou seja, quando se han empezado a ligar os primeiros comerciantes já muçulmanos,
han encontrado os monofisitas que se entenderam a mil maravilhas, porque se confundiam el monofisismo monoteísta e el islamismo primário, quase se confundían. Portanto, el pasaje a la conversión del Islam ha sido preparada fortemente por la comunidad monofisita. A principios del siglo XII hay un príncipe noruego que pasa por Lisboa y que deja un testimonio de lo que son exactamente las relaciones y el equilibrio entre estas comunidades, al decir que la ciudad de Lisboa era mitad cristiana y mitad pagana. Pagana entiéndase como una ciudad musulmana. El Algarve de las costas portuguesas provoca una sensación de calma y placidez al observar su paisaje, una paz dulcificada por sus cálidas costas y la sutileza y sencillez de su urbanismo, por el trazado de sus calles íntimas y por la claridad de su disposición radial de pequeñas y gregarias casas. Esta zona era una zona donde la base siempre en todos lados sería la agrícola. Era fundamental para poder sostener la población, o sea, la gente necesitaba comer. Solo que en esta región, por ejemplo, van a ser muy importantes los frutos secos. Las fuentes refieren, por ejemplo, a la importancia del higo. El higo que será seco, sobre todo, que después es comercializado y se exporta a diversas regiones. Es el caso, por ejemplo, un poco más al norte, de la manzana o la pera, en la zona, por ejemplo, de Sintra. Tenemos el caso, por ejemplo, también seguramente en toda esta región, la importancia del pescado y de las salazones, de la mojama, por ejemplo. Cada región tiene su, digamos, su valencia especial, ¿no? Un Algarve coloreado de blanco y azul, como si en un día de intenso sol hubiera descendido la blancura de la mañana. Una aurora que se pega y abraza sobre estos muros silenciosos, dispuestos sobre playas, puertos y un mar total que dispone la vida de sus habitantes. Había, sobre todo en esta época, una mayor sabiduría, tal vez que en otros momentos, de aprovechar los recursos de una forma más intensa y tal vez más respetuosa. Es el saber aprovechar sobre todo el agua. En la península ibérica, ya en época romana, había fuertes conocimientos de hidráulica y grandes obras hidráulicas. No nos podemos olvidar ni de los acueductos ni de los grandes embalses que ya existirían en época romana. Aquí había oro, ahora nada. Había oro, cobre, el plomo y otros metales que se vendían aquí al puerto. Nós estamos aqui em um puerto marítimo, como Sevilha. Lá as marés chegam aqui, portanto todos os barcos do Mediterrâneo ligavam aqui também. Isto é uma espécie de porto de um interland fantástico, hasta Beja, Évora, todo o interior, que bajava aqui para vender, para comerciar. Un río como Guadiana es el que hoy en día divide dos países. Antaño no era más que una corriente que unía dos espacios en conversación. Dos puntos que procedían de la meseta peninsular. Nunca ha habido aquí una frontera en relación con la zona con Andalucía y el resto de Andalucía. ¿Por qué? Porque el Guadiana nunca ha sido una frontera. Es una autopista, al contrario, donde tudo passa. Portanto, se vira pelos dois lados. Portanto, a fronteira se ha criado por razões políticas em sua época e, portanto, ha havido sempre contacto. Por exemplo, aqui ha havido historicamente contactos muito interessantes com Niebla, principalmente com Niebla e com Huelva e, logicamente, com as capitais, as grandes cidades de Sevilha e Córdoba. Mais que uma fronteira, o Guadiana era espaço de... Más que una frontera, el Guadiana era un espacio que aseguraba una comunicación entre los lados. Eu não quero
Yo no quiero parecer herético, pero la capital del Algarve es Sevilla. El pescado recogido de las aguas del Algarve ya en el siglo XIII era vendido en los mercados de Sevilla, donde tenía la demanda asegurada y donde tenía un precio. Toda esta región formaba parte de una unidad, de un conjunto donde las fronteras políticas medievales llegaron a romperse, pero éstas ya existían. El Algarve es tan africano como oriental. Recibió a lo largo de los siglos grandes aportes mediterráneos. Tiempo después, la ciencia y la tecnología viajarían hacia el desconocido continente americano, receptor natural de la influencia andalusí en todas sus vertientes. Esta es una región periférica dentro de Al-Ándalus, o sea, está lejos de los grandes centros de poder y normalmente incluso un poco olvidada, porque en algunos siglos va a ocurrir que haya una cierta autonomía, una autonomía fuerte de estas regiones en relación a los centros políticos. Es el contorno de una realidad fértil y fecunda en un espacio dedicado por y para el mar, el mismo que abraza la tierra receptiva de unas aguas batientes que vieron zarpar codiciosos y ensoñados barcos con destino a África y a América. Las zonas periféricas suelen ser un buen sitio para refugio de los que son diferentes. En Mértola, por ejemplo, se ha localizado un conjunto importante de personas que se enterraban todavía con epitafios en griego y que se relacionaban con ese mundo de lo no ortodoxo, del mundo bizantino, etc. Ese refugio de raros siempre ocurre mucho en los sitios periféricos donde llega mal el poder. Por eso seguramente aquí había esa confluencia de gente, sobre todo cuando se veían obligados en convivir a veces durante mucho tiempo de forma un poco forzada. Era el caso de los navegantes y eso llevó a mucho intercambio de conocimiento, sobre todo en el mundo de la navegación. Este extremo occidente fue el centro más importante de la cultura, ciencia y tecnología islámica, en tierras del actual Portugal. El mundo islámico es un mundo muy urbano, articula, tanto el mundo rural como el mundo urbano se articulan en torno de ciudades. Y por eso lo que va a ocurrir a partir de, sobre todo del siglo IX, es que muchos poblados, pequeñas dimensiones, que ya existirían muchos de ellos en época romana, van a crecer y se van a fortalecer como núcleos urbanos. Es el caso de Silves, por ejemplo. Con la caída del Emirato de Córdoba, esta constituyó en 1027 la taifa de Silves, que ocupaba la parte oeste de la península ibérica. Mientras, en el resto de la región se creó la taifa del Algarve. Lo que sí que va a ocurrir es que van a surgir ciudades nuevas. ¿Por qué? Porque en la antigüedad tardía el mundo se había ruralizado mucho, había proliferado mucho el vivir en pequeñas casitas, en villas, en un poblamiento mucho más rural. Y con el mundo islámico lo que va a ocurrir es que se va a refortalecer la red de ciudades. Poco más tarde, en época de descomposición del califato, la zona fue absorbida por la taifa de Sevilla durante el reinado de Al-Mutamid. Este rey heredó la política expansionista de su padre Abu al-Qasim, y fue aquí en Silves donde se formó este mítico rey sevillano. Tras la invasión almorávide, se produjo una nueva unión de Al-Ándalus que terminó en el año 1145, cuando los reinos de taifas volvieron a surgir. Fueron territorios que era más difícil controlar. Por ejemplo, en los primeros siglos del Islam hubo una familia árabe, los yasubíes, que llegaron a tener una autonomía tan grande que era casi que reconocida incluso por los omeyas, y llegaron incluso a obedecer, o por lo menos reconocer la legitimidad de los califas abasíes. O sea, había una dependencia fuerte de este territorio, pero que también supo en su momento, cuando fue necesario,
tener buenas relaciones con esos centros neurálgicos. Creo que fue ese el secreto. Mantener la identidad, pero al mismo tiempo integrarse con esos otros centros de poder de Al-Ándalus. La taifa de Silves se extendió entonces al centro del Algarve y la zona este, hasta que finalmente fue ocupada por la taifa de Huelva. El Algarve actual, que está en Portugal, en época andalusí no era solo Portugal, comprendía lo que era el territorio de occidente de Al-Ándalus, lo que hoy es el Algarve y Alentejo en Portugal, y parte de la actual provincia de Huelva. La ley de expansión y contracción durante la descomposición de los imperios es una constante. En su afán por aglutinar presas y desgarros, las taifas pelearon inmisericordes entre sí hasta caer exhaustas. Almorávides y almohades ocuparon el vacío dejado por las constantes luchas entre las diferentes taifas tras el fin del califato omeya. Prolongaron así la unidad del Islam peninsular durante casi 2 siglos más. En época tardo-andalusí, en época de primera mitad del siglo XIII, uno de los reyes de Niebla, un rey taifa de Niebla, Ibn Mahfuz, se declara o se autotitula emir del Algarve, y se sabe que sus monedas aparecen tanto en Silves, que es una ciudad importante en época andalusí en Algarve, como en toda la provincia de Huelva, en lo que era la Cora de Niebla. Uno de los atractivos más importantes del Algarve es el Castillo de Silves. De origen islámico, es un magnífico ejemplo de la arquitectura de una estructura militar de época califal, ampliada sucesivamente durante la época almorávide y almohade. La arquitectura militar del Algarve, hoy visitable, tiene innumerables contribuciones de la arquitectura militar musulmana. Puertas de entrada en forma de codo, torres albarranas, torres de homenaje. Todo eso es herencia de la arquitectura militar musulmana. Está situado en una colina sobre el río Arade. Allí es donde podemos visionar una preciosa villa con un imponente castillo y murallas almenadas del color de la almagra. Silves fue además residencia de grandes eruditos. Ciudad taifa donde el poeta Al-Mutamid se educó con el poeta y hombre de estado Ben Amar. Ambos pusieron al Andalus a sus pies desde la taifa de Sevilla. Allí el califato estaba en descomposición y no volvería a ser lo que acostumbraba a representar. Los dos aventureros plantaron sus sueños en esta remota región, recorriendo todo al Andalus justo antes de la llegada de los almorávides. Aquella civilización que no parecía comprender los arrebatados versos de estos poetas y hombres de estado. Minha inspiração ostenta as formas das montanhas do Magrebe, o passo das eras não as açoitam, e diante delas se estende o incomensurável refúgio dos nômades. A brisa amante, que beija eternamente a silente face do deserto, me sussurrou com sua antiguíssima voz rouca que os mistérios do universo se desdobram aos iniciados. De Silves viajamos a Mértola. Es esencia de su río y su gente. El pueblo siente un profundo amor hacia esta ciudad única, elevada por un cerro y abrazada por un río. Son casas iguales a las que nos encontramos en Pechina y en Cercadilla, cerca de Córdoba, y en Saltés, al pie de Huelva, y en los barrios de Sevilla. Nosotros encontramos este modelo repetido en todo el Al-Ándalus, y el Algarve naturalmente no escapa a esta lógica. Su origen se remonta a los fenicios. En época andalusí fue denominada Mártula o Mírtola y convertida en Mértola. Esta villa alentejana de casas blancas, colinas y castillo musulmán fue un importante puerto fluvial ya desde la época de los romanos. Estaba protegido por un castillo dominante sobre el río Guadiana. Un hombre, para ir a caballo de Mértola a otro punto de la península ibérica por tierra, le llevaba seguramente más días que alguien que cogiese un barco y quisiese ir hasta Argel o hasta Túnez. Es en esa dimensión física de la distancia que juzgamos el futuro de Mértola.
desempeñó un importante papel en el comercio de mercancías agrícolas y minerales entre el Alentejo y otras partes de Al-Ándalus y el norte de África. No entendemos Mértola sin sus recursos, o sea, sin sus minerales que alimentaron la ciudad durante muchos años, y no entendemos Mértola sin esta capacidad de salida de los minerales y sin la capacidad de hacer comercio con los principales puertos del Mediterráneo. Mértola es hoy una hermosa población que acompaña al Guadiana en su lento tránsito hacia la enormidad oceánica. Además de ser un lugar emblemático en cuanto a su paisaje, también nos llama la atención por su historia. Fue un centro de varias rebeliones impulsado por Ben al-Qasim, fundador de una rábita en Silves. Este personaje fue expulsado de la ciudad y se hizo fuerte en Mértola. Aquí se proclamó independiente, pidiendo auxilio a los almohades. El personaje de Ibn Qasi no era bien un militar. Aquilo se ha quedado en las lendas porque ha conquistado Mértola, se ha apoderado desta ciudad fortificada, pero era un hombre mucho más de letras do que de armas, por eso ha perdido casi todas sus batallas, ¿no? Es un iluminado, o se cree un iluminado que maniobra o que llega a acuerdos con jefes locales de origen muladí como él, pero que tiene un fin trágico de vida o tiene la tentación de negociar directamente con el rey Alfonso, lo cual hace que la población de Silves, que era el último sitio donde estaba, le corte la cabeza y le pasee sobre las murallas diciendo: «Aquí está el Mahdi, el enviado de los cristianos». Finalmente, y con sus partidarios, Ben al-Qasim pidió ayuda a Alfonso I. Este hecho quizás no lo perdonarían sus correligionarios y por ello, según cuenta la historia, lo asesinaron. Ha tentado negociar con los conquistadores la liberación o la libertad de estas pequeñas ciudades que estaban ya a ser conquistadas casi diariamente. Ibn Qasi, de alguna forma, se veía claramente desde el punto de vista militar en un plano muy superior a aquel que efectivamente estaba. De ahí, el hecho de haber conseguido asegurarse el poder en este lugar de Occidente durante un periodo muy limitado, tan solo unos pocos años. También a una altura en que los cristianos comienzan a avanzar decisivamente sobre el sur, de forma que no tiene retorno. Recordemos que, por ejemplo, la llegada de Ibn Qasi a Mértola precede por muy poco a las conquistas de Santarém y Lisboa, que constituyen un momento de no retorno de la relación entre cristianos y musulmanes, entre los cristianos del norte y los musulmanes de aquí de Occidente. El castillo de Mértola es otro de sus lugares especiales. De origen almohade, se erige como una reminiscencia altiva sobre un pueblo que le observa complacido. La muralla, la última que resta, es de época almohada, portanto un período muy militarizado de los reinos magrebíes y que era, aquí ha sido también un puerto importante de esa época. Es la última y el conjunto de murallas que ha sido hecho en esa altura. Y es también de esa altura la mezquita. Al contrario de lo que sucede en otros sitios, la mezquita de Mértola fue preservada a lo largo del tiempo. ¿Y por qué? Porque en Mértola no hubo la capacidad financiera para hacer una nueva iglesia. Si en sitios como en Silves o Lisboa la mezquita dio lugar a una nueva catedral, o en ciudades más pequeñas la antigua mezquita fue destruida y construida una iglesia, en el caso de Mértola no fue así. La falta de inversión hizo que el edificio fuese conservado tal cual. Es muy interesante darnos cuenta de las sucesivas modificaciones del edificio. Una primera ocurre después de la Reconquista. Es el cambio de cómo el culto era orientado. Para no rezar en el sentido del mihrab, se puso el altar en otro lugar. Sin embargo, como el edificio estaba orientado, como era costumbre en las mezquitas de Occidente, de forma axial, o sea, con nave principal y naves laterales y con la quibla, giraron el edificio, y eso implicó que las personas dejaran de ver al cura. Hay un texto del final del siglo XV que pide expresamente que se vuelva a colocar el altar en la torre del Alcorao. Un pueblo que hoy en día puede disfrutar de una arquitectura que desvela un pasado más cercano gracias a la extraordinaria labor de aquellos especialistas del centro arqueológico. Para revitalizar Mértola, la ciudad ha sido erigida como un gran proyecto al aire libre. Se trata de la puesta en valor de este legado a través de su río y de sus gentes.
tive certa vez, falou assim a bandeira, soldado português, bandeira de Portugal, deixa de estar a meu lado, que aqui ninguém te faz mal, ali tu guardas soldado. Quando eu canto distante, não me lembro de paixões, por isso eu às vezes canto em certas ocasiões. Por isso eu às vezes canto em certas ocasiões. Tavira se sitúa en el distrito de Faro, región del Algarve. Desde una colina divisamos unas misteriosas anclas sobre la tierra en una inquietante inversión de términos. Las anclas sin mar en una tierra hendida por un deseo de permanencia, de quietud. En su laberinto imaginamos unas tierras volcadas y entregadas al poder del mar. Una de las que sí que será una ciudad, digamos, nueva, aunque tenía orígenes muy antiguos, es el caso de Tavira. Tavira realmente podría haber una pequeña alquería, que es referida a esa alquería en las fuentes, pero va a crecer sobre todo a partir del siglo XI y se va a transformar sobre todo en el siglo XII y en época almohade en una gran ciudad. La historia de Tavira es muy rica en asentamientos fenicios y fue receptora de todo ese aporte oriental procedente del Mediterráneo. Fue una de las ciudades más importantes del entramado andalusí por su posición y riqueza. Lo que encontramos son sobre todo objetos más del día a día. La vida de todos los días de las personas, aquello que utilizaban y sobre todo de un carácter muy popular. Pero luego también tenemos todo un conjunto de objetos venidos por ejemplo, de Córdoba. Por ejemplo, este probablemente sea una importación de cordobesa. Junto a ello también hay otras cosas que tal vez pueden parecer más populares, pero con una riqueza también de significado muy fuerte. Uno de los casos, digamos, de pieza más espectacular que conocemos en el Garb al-Ándalus es el caso del vaso de Tavira. El vaso de Tavira, que tiene un conjunto de representaciones de figuras humanas y de animales que están probablemente simbolizando algún ritual relacionado con el matrimonio. Otro municipio del Algarve que no puede pasarnos desapercibido es El Hollao. Es el mayor puerto de salida del Algarve y se encuentra a 8 kilómetros al este de Faro. Es así un punto de partida óptimo para visitar las arenosas playas de las islas. Sus casas blancas, una vez más, nos envuelven en un mundo íntimo y profundo, casi maternal, donde el viajero y visitante siente las fuerzas de un espacio sencillo en su composición, así como profundamente humano en su concepción. El Algarve no es una zona de grandes monumentos, no tenemos una mezquita de Córdoba o no tenemos una Alhambra de Granada. Realmente no hay grandes construcciones de ese tipo. Hay, sobre todo relacionados con el mundo de la fortificación, algunos castillos, algunos trozos de muralla, algunas puertas de algunas ciudades tienen esa importancia. Pero el Algarve es un lugar en el que los andalusíes inventaron poemas escritos en sus aguerridas monturas. Ese mundo imaginario, poco después, lo llevarían aquellos osados navegantes, inconscientes del paraíso al que se avecinaban. Al-Ándalus y América no fue solo una unión posible, sino ineludible.